En el relevo me han contado que hoy entra alguien muy azul. Azul de mar, azul de crecer mirando al Cantábrico y probablemente azul de no dormir mucho, que es de Zumaya y que ha pasado por Bilbao y por Madrid y que lo de hacer planes pues por Madrid le emociona más de lo que reconoce. Dicen que la soledad le da respeto, pero que compensa viajando todo lo que puede y rodeándose de gente que realmente suma. Que sus amigos lo son todo y que ser un buen compañero es casi una declaración de intenciones. En el relevo me han contado también, y se comenta, que vive con música puesta. En todos los lados. En la calle, en la cocina, en la ducha. Que es incapaz de elegir entre perro o gato, aunque Chisto y Pachi siguen teniendo ventaja. Y que, otra cosa, que la manzana no la odia, pero que le da una pereza tremenda. Dicen también que la tortilla la quiere con cebolla y con ajo. Por favor, que esto no lo explique. Que su especialidad es la sífilis. Ojo a esto. Y que tiene opiniones muy claras sobre el FOMO y las conexiones humanas y no tan humanas. Así que hoy tenemos la suerte de estar aquí en el relevo con Ander. Muy buenas. Muy buenas. Oye, ¿qué tal la presentación? Me ha costado, pero ya está. Pero por fin, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, encantado de estar aquí. Bueno, un placer que esté con nosotros. Bueno, y hoy arrancamos, voy a empezar yo otra vez, sigo, hoy arrancamos este programa, además la arrancamos con nuestros partners, que son Limboots, que nos han dejado crear este espacio de bienestar para poder hablar también de autocuidados y conocernos mucho mejor. Así que, bueno, pues muchas gracias a ellos también. Sí, la verdad es que mola muchísimo cuando te tocan patrocinadores que verdaderamente los tienes en tu nevera, lo has disfrutado, tienes uno, todos de ellos los he cogido yo y los recetas a los pacientes, o sea que sirven de verdad. Bueno, empezamos. Ander, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¡Qué pregunta, eh! ¿Quién es Ander? Vamos a decirle a la gente quién es Ander. No sé, hay forma de romper el hielo. Te lo voy a poner difícil, sí. porque tu presentación ha sido un poco difícil para mí. ¿Quién es Ander? Bueno, Ander es un chico, un médico de profesión que vive en Madrid desde hace 4 años, que trabaja en un campo que le encanta de la medicina, que es la infección de transmisión sexual, y que disfruta de Madrid todo lo que puede. Ese sería el resumen, me parece. Oye, muy bien, Sí. muy bien. Y aparte de la cosa médica, la cosa laboral, ¿qué otras cosas te gustaría que la gente supiera de ti? ¿Qué parte de lo laboral, algo más íntimo? Pues en el conocimiento personal, no sé, pues imagino la idea que podemos tener todos de que pues siempre estamos intentando ser mejores compañeros. Por ejemplo, ¿qué música estás escuchando siempre? Que hemos Claro, dicho de ahí. verdad que está todo Eso con me música. llama mucho la atención porque yo estoy Yo igual. me lo sé eso un poco, creo. ¿Ah, sí? No, la música que te gusta, bueno. Bueno, a ver, es verdad lo de, Sí. lo de la música todo el rato, porque es que todo el mundo me conoce como que siempre llego con la música puesta, o sea, a todas partes voy con la música puesta. Ahora mismo estoy en bucle con Lux de Rosalía, como me parece que todo el probablemente no, mundo, bueno, todos menos tú estamos en bucle No me con va Lux de menos tú. Rosalía. Yo lo siento. Solamente me gusta una de que habla sobre los celos y eso, pero no me acuerdo del nombre y me parece genial, pero es lo único que he escuchado del disco. Bueno, pues Otra tendrás que cosa. escucharlo. Yo Bueno, estoy- pero, Ander, una de las cosas por las cuales te invitamos, aparte de conocerte a ti un poco más como persona, es un poco más sobre todo el tema de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, un poco de lo que estamos viviendo en una sociedad donde tenemos acceso a un montón de información, pero la realidad parece, o los datos nos dan a entrever, pues, que no nos informamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú día a día en la consulta? ¿Esto es real? O sea, ¿realmente la gente viene desinformada o qué es la percepción que tienes tú? Yo tengo la suerte de estar trabajando en un sitio que es un centro de referencia y que además vemos a gente de perfiles muy diferentes. Es decir, vemos a personas que llevan años teniendo un seguimiento en este tipo de consulta y otras personas que pues se acaban de encontrar con este tipo de consulta y vienen un poco más desorientados o desorientadas preguntando, oye, pues yo quiero hacerme un chequeo para asegurarme de que esté todo bien porque me han dicho que es conveniente hacérselo en algún momento. Mientras que otros, pues bueno, ya saben un poco a lo que vienen, hacer un chequeo rutinario más frecuente, entonces te encuentras con perfiles muy diferentes. Hay alguna gente que está muy informada y otros que no están tan bien informados. ¿Y ves gente joven, muy joven? O sea, ¿de qué tipo de edades van a ese tipo de consultas? Sobre todo
Diría que estamos en el espectro entre 20 y 40 años. Siempre tienes pacientes de otras edades más jóvenes y también mayores, claro, pero sobre todo concentrados entre esos 30 años más o menos. Ujú. ¿Y qué te ha empujado a salir de la consulta y hablar de todo esto en redes? Porque estás empezando, estoy viendo nuevos posts, nuevas cosas, nuevos carruseles, que hablas de estos temas. ¿Qué ha sido lo que ha dicho? Hostia, esto lo tengo que contar. Hombre, yo creo que todos que estamos buscando un poco sobre este tema vemos Ujú. que hay un auge súper importante de los diagnósticos de ITS, ¿no? Entonces, buscando un poco los motivos de cuáles pueden ser, existen muchos Ujú. factores para ello, pero uno de ellos es que la gente quizás no tenga la información suficiente de cómo se transmiten, de cómo se llaman, de cómo se tratan. Entonces me parece importante utilizar pues este tipo de plataformas, pues con vosotros o otro tipo de plataformas, pues para hablar del tema de algo que quizás todavía se considera un poco tabú, que no se habla en casa como una conversación normal, tampoco se habla con los amigos de una forma tan normal. Ujú. ¿Cómo enfocarías tú la educación sexual? Yo soy médico endocrino, esto no es mi campo específico de conocimiento, pero yo veo que la educación sexual hace unos años se centraba demasiado no en el sexo como que luego va a ocurrir algo malo, pecaminoso, sino que se centraba mucho en la educación sexual, no tanto en aprender a disfrutarla o en aprender a protegerla, sino que se centraba demasiado en lo malo que te puede pasar. O sea, si tú haces, como la típica educación, mejor 90, 2000, no sé si Ujú. exactamente esa época, pero ha cambiado y ahora ya no se centraba tanto en eso. ¿Y cómo crees que debería de cambiar de nuevo para esas tasas de infecciones de transmisión sexual volver a reducirla? ¿O crees que la educación sexual tendría que salirse del modelo en el que estábamos de darlo solamente en los institutos o darlo en ciertas zonas? ¿Cómo podríamos cambiarlo? A ver, yo creo que tiene que haber distintas formas de tener que dar esta ¿Mm? información porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igualmente susceptible a una única fuente de información y especialmente creo que cuando tienes 14 años y estás en el instituto y te vienen a hablar con un plátano cómo se pone un Sí, 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 preservativo, sí. pues, Puede pasar, pues perfectamente. no sé realmente, o sea, que no quiero ninguna crítica por esto, pero no sé si ese tipo de tips son realmente ¿Y cómo, eficientes. cómo, cómo lo mejorarías? ¿Cómo cambiarías el modelo para que... Yo creo que empezando por tener más continuidad y más adaptación a distintas personas, distintos grupos. O sea, no se puede dar un mensaje general para todo el mundo que esté en un mismo aula porque dentro de ese aula habrá gente que tenga sus inquietudes por un tema y sus miedos interiorizados por otro tema. Entonces, un discurso de una clase de una hora generalizada para toda la clase a mí no me parece que sea en principio la herramienta. Y creo que no lo estás diciendo, pero sospecho que lo estás pensando, o sea, para una sola orientación. O sea, porque yo realmente la educación sexual que recibí, por mí, bastante bien, pero fue una orientación directamente dirigida a orientación heterosexual. O Sí, sea, sí. los otros tipos de orientaciones no se decía nada, o sea, como se obviaban, ni bien ni mal, pero simplemente como que quedaban en el olvido. Y ese tipo de cosas, ¿cómo lo cambiarías tú? Supongo que hablarías de ello, cambiarías el tono, cambiarías la forma de decirlo. Ahora es verdad que creo que esto igual nos expone un poco porque hoy en día no sé si quizás han cambiado ya el approach, pero Bueno, sí, yo claro, yo no llevo lo sin tocar sé. el instituto años, bueno, claro. Claro, es que yo hace 20 años que te Sí. estoy dando lo que fue para mí la primera vez que vino alguien especialista a contarnos sobre temas Ujú. de salud sexual Bueno. y es todo lo que estabas diciendo tú de enfocadísimo a relaciones heterosexuales, a como métodos anticonceptivos para que las niñas en esa edad no se quedaran embarazadas. Sí. Ese era el objetivo. Pero la O sea, peor enfermedad de Pero, todas, que claro, no, pero no recuerdo esa información sobre otro tipo de riesgos u otro tipo de temas a tener en cuenta en las relaciones. Ujú. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Pues lo que creo que comentaba antes, que era adaptando un poco con todo lo difícil que es, porque a esas edades quizás todavía uno no se siente identificado con un grupo o con otro, ¿no? Pero O eso no no. se atreve Ujú, sí, a sí. identificarse como tal. Pero a medida que se va adquiriendo ese empoderamiento de decir, oye, pues yo me veo más en este grupo y creo que me interesa más saber sobre esto, estaría bien tener a alguien referente cercano de confianza a quien hacerle este tipo de preguntas. Quizás me Ujú, parece muy sí, sí. diferente el punto de vista de una chica de 15 años que tenga esas preocupaciones de cómo puedo no quedarme embarazada, por decir un ejemplo como muy muy clásico, o quizás haya un chico con esa misma edad diciendo quiero empezar a tener relaciones anales y no sé cómo hacerlo, no sé cómo prepararme para Ujú. esto.
¿sabes? Sí. Entonces, son enfoques súper diferentes Claro. y que no de todos ellos se habla en estas reuniones de educación sexual general. Tan típicas. ¿No? No, eso es. Sobre todo me estaba acordando, estabais hablando y me acordaba del Pónselo, Póntelo. Es la única campaña de comunicación que yo creo que tuvo un impacto, ¿no? Bien, bien. ¿Hay alguna más del Pónselo y Póntelo? El rap del Chollín de Lola, bueno, es un rap antiguo de una chica que tenía que ponerse protección, y uno de los primeros rap que hablaban de protección sexual, y el Chollín hizo eso. O sea, pero que no ha habido campañas, no hay No, esa campañas campaña fue muy potentes nicho. que sean muy transversales, que incluyan a todo tipo del colectivo, ¿no? O sea, quiero decir que sea transversal, que todo el mundo se pueda sentir identificado. Es difícil, o sea, ahora con la cantidad de información es muy difícil. Me ha gustado de la referencia. Es difícil tener referentes, sobre todo, porque para tener referentes también tienes que tener confianza en la comunicación. Totalmente. Es decir, hablar de algo muy íntimo. Y además, esto no debería repercutir solo en el profesional sanitario, en el profesor, ni en los padres. O sea, quiero decir, yo creo que esto es muy multicanal, ¿no? Es decir, la educación sexual tiene que haber una parte en la parte de educación, del instituto, de los colegios, pero también en casa se tendría que poder hablar de esto, ¿no? En los grupos de amigos, al final, como es un tema muy gracioso, pues que se pueden reír de ti, pues entonces te callas, no dices nada, te da vergüenza. Entonces, yo creo que ahí la comunicación, que tengas confianza con otra persona para decir, oye, me pasa esto, o quiero hacer esto, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que es uno de los temas que deberíamos trabajar. Y yo creo que entre una generación y otra, ¿no? Yo creo que hay como una brecha como bastante grande. O por lo menos esa es mi sensación, ¿eh? Desde fuera. Sí, sé, a no mí sé me si- gustaría pensar también que las generaciones que vienen ahora tienen más comunicación para hablar de estas cosas, quizás esté normalizando más y que esté más en su día a día de conversación entre ellos, en los grupos de amigos y tal. Yo no sé si es porque vivía donde vivía, por ese entorno, no lo sé, pero tampoco era En Zumaya, algo... en Zumaya. En Zumaya, que Ya me lo sé. ya, Muy bien, muy bien. que tampoco... O sea, un beso a todos los de Zumaya. Por que ahora favor, hombre, no. no. Era yo que no lo decía bien. Pero es verdad que depende del entorno en el que estés creciendo, quizás tengas la suerte de tener un entorno donde puedas abrirte con estos temas y quizás no, quizás tengas que esperar un poco más a cuando empieces la uni o cuando te mudes a una ciudad grande, conoces a otro tipo de gente, Ya. o sea, cada Es que es uno... muy personal. O sea, Claro. no podemos decir, bueno, es que tienes 17 y te toca esto, ¿no? Pues es que a lo mejor a nivel, no sé, a lo mejor psicológico. Hay gente que tiene sus 16 años a los 28 años. No sé si me, Sí, me que explico, no sé si me explico lo que quiero decir. Has dicho que, y yo creo que en esto estoy de acuerdo contigo, de que en las nuevas generaciones hay como más comunicación, que este tipo de cosas se hablan un poquito más, pero los datos epidemiológicos son los datos epidemiológicos y hay un aumento, un repunte de ITS en varias franjas de edad, sobre todo en franjas de edad más pequeñas. De esos factores que tú has dicho que hay varios, ¿puedes decirnos dos, tres que tú crees que son como más relevantes y que se puedan mejorar? A ver, no sé si la cosa es mejorar, pero identificaos como pilares muy importantes del aumento de ITS serían, es que son muchos, Sí, sí. pero a ver, como más Listado. importantes, está totalmente fuera de moda el preservativo. Es muy difícil tener relaciones con preservativo en muchos contextos, por lo menos. O sea, hemos visto una bajada muy importante de uso de preservativo. Ya, Eso es una y es muy importante. Tenemos técnicas diagnósticas muy buenas ahora, ¿sabes? No podemos comparar lo que se diagnostica hoy en día con lo que se diagnosticaba hace 20 años. Porque las técnicas han ido cambiando. Las técnicas, yo soy de formación microbiólogo, he trabajado mucho en laboratorio, aunque ahora esté en consulta asistencial, pero la evolución que ha habido en cuanto a sensibilidad, especificidad de técnicas muy acertadas para utilizar en este tipo de muestra u otra, también contribuye mogollón a que se optimice mucho lo que se hace con una muestra y cómo se estudia un paciente. Entonces, que hoy en día haya 200 clamidias, quizás utilizando esas mismas técnicas hace 20 años, quizás también se habrían detectado tantas, pero no existían técnicas tan igualmente sensibles. Sí, sí, hombre, porque el lío fuera y cosas indebidas se hacían también antes, y quizá a lo mejor no se diagnosticaban tanto. Puede A ver, ser. ITS se ha habido toda la vida. Sí, sí, eso no es una Otra cosa falla. es que se reconozcan más o menos o que se hayan podido filiar mejor o peor. Hoy en día tenemos unas herramientas buenísimas.
Y esto yo lo tenía que comentar porque como vengo de la rama de microbiología, pues tenía que echar un poco de... La ciencia Sí, avanza. no, pero bueno, claro. adelantas, quiere decir que esto es bueno porque ser muy específico y concreto también ayuda al tratamiento, a adelantarse a... Claro, o sea, sí, que sí. no es lo mismo detectar algo cuando ha pasado mucho más tiempo que en una parte más Efectivamente. inicial. O sea que tú, si puedes diagnosticar algo bien y rápido, o sea, imagínate lo que es para mí estar en consulta y poder revisar. Esto no ocurre siempre, ¿eh? Pero a veces ocurre que tengo un paciente a quien se le atiende un día y al día siguiente yo ya tengo unos resultados preliminares, porque es que lo puedo llamar y decirle, oye, te ha salido esto, estamos pendientes de lo que sea del resto del cribado, pero es que ya te puedes pasar por consulta a que empecemos con el tratamiento. Claro, es que en menos de 24 horas o Sí, 24 sí, horas. es que hay casos de esos, de dices, ah, listo, ya ha cantado una sífilis, ya te puedes venir. Ya puedes ¿sabes? venir que ya tienes aquí. Ya tenemos el protocolo, ¿no? Sí. Y bueno, luego ya igual quizás lo último, recordándoos, hay muchas más cosas, pero algo a mencionar súper importante también sería el tema del chemsex, el consumo de drogas como con esa intencionalidad de disfrutar más de las relaciones, hacerlas más prolongadas. Bueno, pues eso también se ve conductualmente que favorece mucho al riesgo de adquisición de ITS. Claro, y... Ay, perdón. No pasa Y yo quería un poco que definieras un poco qué es el chemsex. Mucha gente no sabe lo que es el chemsex. Yo lo digo porque yo como que doy clase, yo se lo he contado a mis alumnos y todos se quedan así como, ¿eh? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué significa que es? A ver, yo creo que depende de quién te lo defina, puede haber pequeñas variaciones en lo que significa, pero en términos generales el chemsex es el uso intencionado de ciertas sustancias en un contexto sexual y especialmente en algunos grupos, como hombres que tienen relaciones con otros hombres, especialmente en esos grupos, ¿vale? Entonces hay unas drogas más definidas entre ellas como están la mefedrona, GHB, metanfetamina, depende un poco también de la ciudad, porque hay algunas que están de moda en Madrid que no se usan tanto en Barcelona y al revés, o bueno, Ostras. ya si te vas a Nueva York quizá te encuentres con un paradigma bastante diferente, pero bueno, es un poco esa, como utilizarlas con esa intención, ¿no? De disfrutar más del sexo, hacerlo más duradero, desinhibirte para tener relaciones sin ningún miedo propio y atreviéndote a tener relaciones con más personas a la vez, quizás hacer prácticas que hasta entonces no te atrevías a hacer. Va un poco por esa línea. Sé que no es una definición lo que te he dado, No, pero pero- quizás es más un contexto, ¿no? Pero esto tiene riesgos. Tiene Entiendo, riesgos. para la salud. Y no solo hablo de ITS, entiendo. O sea, que esto tiene... No, o sea, lo de las ITS desde luego y que es algo mesurable en lo que después nosotros vemos en consulta, pero también vemos a muchos usuarios que pues acaban perdiendo un poco el control de lo que es el uso lúdico, el uso de, bueno, pues a mí me apetece empezar un viernes con este pequeño consumo de lo que sea y es que acaban convirtiéndose en que pasas de un fin de semana a que sean todos los fines de semana, quizás no es solo un día al fin de semana, sino que empiezas el viernes y terminas el lunes por la mañana, eso puede tener consecuencias en el resto de tu vida social, profesional. Claro, aquí hay una cosa, la sensación de control. Porque eso es una cosa que no solo pasa aquí, y pasa en muchos sitios. Yo siento que controlo. Eso es muy típico. Una frase muy peligrosa. Pero no, yo son últimas consumo, palabras. pero no, yo controlo, esto lo hago tal, no sé Yo no qué. estoy tan mal como eso. Claro, esto ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Yo, si soy Pedro, imagínate, en un caso hipotético que yo consumiera, ¿cuáles son los signos de alarma que debería tener en cuenta para decir, ostras, si no me lo dice alguien de fuera, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Oh, wow, a lo mejor me estoy pasando, ¿no? Yo creo que podría empezarse por la medición personal de en cuántas ocasiones al mes lo estás consumiendo. O sea, es una cosa muy básica y tampoco me estoy basando en más que la propia experiencia bueno, pues hay algunas personas que ves que te dicen esporádicamente consumo esto y otros que ya te dicen he pasado de que sea esporádicamente a que sea ya 3 fines de semana al mes o que empieza a ser entre semana o que empieza a ser un tipo de droga que en vez de snifada me la tengo que pinchar. Este Ya tipo de cambios. los contextos empiezan a cambiar un poco, ¿no? Entonces, para mí, viéndolo desde fuera, sí me parecen un poco red flags. De, uy, estás ya subiendo un escalón. Que no lo ha definido nadie, ¿sabes? Pero da un poco la sensación de que estás avanzando, ¿no?
O el hecho en sí, no sé si esto es, que no lo disfrutas, sino lo acompañas del cóctel. Que ya el sexo en sí, que es una cosa maravillosa, que es genial, no, si no lo acompañas de ciertos añadidos, no, ya no para ti no tenga ese estímulo tan positivo. También, sí, o sea, yendo por esa línea, pues hay gente que empieza a asociar ya lo que es la fiesta con una preparación hacia después tener una relación sexual. Pero para Love, a tope, ¿no? Sí, o sea, bueno, pues tú puedes salir y tomarte tus cubatas a lo que te apetezca, pero si ya a eso le añades desde un principio y sin que todavía tengas un objetivo, ¿sabes? Pero empiezas Eso es ya desde la previa. Claro, sí, o sea, como si fuera una prep, te lo estás tomando, pero te pones ya también un tiro de mefedrona o te pones un chorri. Pues bueno, pues ya me parece que esa preparación incluye también lo que es la ansiedad por llegar a conseguir algo que quizás no ocurra después, Sí, sí, pero... sí. Y luego eso al final ya no sales con la intención de pasártelo bien o ya no sales con... No, que vas a también esto. vas a este objetivo. Y cuando Sí. vas a algo para un objetivo, sea lo que sea, no lo consigues, hostia, te sientes muy mal. Y luego cuando lo consigues a lo mejor no es un disfrute de verdad, sino que ya has conseguido esto y ya lo has conseguido, pero que no acaba siendo sano. Porque está bien salir de fiesta, conocer gente, acabar conociendo gente un poco más, pero que vayas por y para eso, al final creo que no acaba bien la Hombre, historia. imagínate para la autoestima de una persona, el estar como totalmente preparada y dispuesta a darlo todo Tu valid- y que ves que de repente empiezan a encender las luces del bar y dices, pero ¿y qué hago yo ahora O yendo a casa te con lías con todo cualquiera, esto? te ¿no? lías Pues, con cualquiera. o te lías con cualquiera o te vas a un siguiente bar que ya es un rollo muy muy diferente, quizás algo más oscuro, quizás algo que tú no querías en un principio. Y basas tu validación como persona en conseguir eso o en conseguir cierto tipo de actos. Y esto puede ser tanto para el Chense como, por ejemplo, ligar de una manera más tradicional. O sea, cuando vas solamente por eso, como, tío, estás pasando tu validad personal en una cosa que es externa a ti. Y eso es muy débil. Son red flags que se ven, o sea, sobre todo que desde fuera yo creo que se pueden identificar muy fácil, ¿no? En tu entorno. Hay un discurso que quiero saber tu opinión, que yo te hice la pregunta, creo que se la mandé y creo que se la mandé, si no, pues es sorpresa. No, pero es verdad, el chemsex realmente se conoce mucho dentro del colectivo LGTBI más que en el resto. Y yo creo que eso se palpa en el ambiente y cuando preguntas a alguien, pues se puede ver, ¿no? Pero, claro, tenemos que... a ver cómo lo digo, ¿eh? Tenemos que hablar de ello porque la gente tiene que aprender qué es esto y cuáles son esas líneas rojas de, oye, si estás consumiendo, evalúate si te estás subiendo de escalafón, ¿no? Pero yo quería saber si tú estás de acuerdo en este tipo de discursos donde realmente se está ofreciendo la información de cómo hacerlo de manera segura, ¿no? Es decir, yo es que también tengo a veces pienso que está bien, a veces pienso que no está tan bien, pero no sé si soy yo o es algo... Es decir, ya que lo vas a hacer, hazlo de una manera segura y te explicamos cómo. O es pasarse de la raya. Es que ya sé un poco tu opinión porque te dedicas a esto, ¿eh? O sea, Sí, a mí, pero precisamente porque lo dices tú, me dedico a esto, de tantos ejemplos que he visto tal, a mí me parece que está bien. O sea, al final son unos cuantos tips que, para empezar, ojalá nos los hubieran dicho con otro tipo de drogas también. O sea, ¿a ti cuántas veces te han dicho lo que es recomendable de cuántos cubatas tomarte en una fiesta? ¿Te han dado alguna vez como, no, mira, te tomas uno y hasta una hora después quizás es recomendable que no te tomes otro? Me estoy acordando de un ejemplo de consumo de GHB, del chorri, que se suele no recomendar tomarlo con esa frecuencia, pero por lo menos tener esa frecuencia en mente, que es que una dosificación de 1 mililitro te la puedes tomar cada 2 horas, como mucho, como mucho. Lo cual no quiere decir que tengas que ponerte una alarma para a las 2 horas tomarte la siguiente. Pero vi a un infectólogo de Barcelona, que no me acuerdo de cómo se llama, pero era un tío majísimo que dominaba muchísimo el tema, y que decía que en vez de ponerse una alarma, lo que él recomendaba era ponerse un contador de tiempo en el móvil. Entonces, en el momento en el que tú tomas tu primera dosis de chorri, lo que haces es pones el cronómetro y bueno, pues vas, lo disfrutas, estás tal cual. Si en el momento en el que empiezas a notar que quizás querrías tomarte otra dosis, miras el móvil. Si no han llegado a pasar 2 horas, es como, todavía no me lo puedo tomar. Pero si ya han pasado más de 2 horas, es como, bueno, pues quizás. Eso es diferente a tener un móvil vibrándote, como diciendo, hey, es el momento de tomarte otro. claro, a lo mejor tú ni te has acordado. Claro, Y ya entonces asocia los todo. tips se pueden dar de una forma o de otra.
me parece. O sea, Pero que, no, en realidad tener la información te ayuda Sí. también a saber, a conocer, ¿no? y a quien empieza a consumir que es que no tiene ni idea, que es que igual estas drogas tampoco se nota el efecto en 3 minutos. Alguien toma una dosis y dice, pues yo no siento nada, ¿sabes? Me voy a meter otra. Y pues, igual te estás pasando, ¿sabes? Entonces, haz caso de estas pautas. Estas pautas no te obligan a seguir ninguna frecuencia, pero por lo menos si te vas a iniciar, que sepas un Sí, poco cómo... bueno, y también, oye, no nos podemos olvidar de que hay gente que vive con diabetes, que vive con algún tipo de otra patología y muchas veces esto ha ocurrido. Conocemos casos de personas que han fallecido en este tipo de prácticas, pero sobre todo es porque se han deshidratado, Sí, porque tienen una enfermedad crónica de base y no se acuerdan de que tienen que comer o que tienen que tomar azúcar. Sí. O sea, yo por cosas que he oído y que me han contado de incluso pues contratar un catering y tener alarmas para comer, para beber, porque es verdad, o sea, a mí no me parece mal en ese sentido, pero es verdad que a veces como que choca, pero igual cuando bebes alcohol, a mí yo me estaba acordando de cuando era joven. Y bebía, sí, yo antes molaba, ahora ya no tanto. Pero cuando yo me acuerdo cuando empezaba pues a salir y beber, ¿no? Tal, no sé qué, me acuerdo que muchas veces la boca seca, deshidratada, ¿no? Te deshidrata, el alcohol deshidrata. Pero yo eso no lo sabía. Entonces, Claro, pero tú aguantabas porque tú eras aguantabas joven, ahí y tal, no sé qué. y Pero ahora- y ahora claro, sí y es nos verdad que tomamos tener la esa sesión. información, como decías, es súper importante, no por querer consumir más, sino por hacerle un espacio lo más seguro posible, ¿no? Y con cierto control y saber que hay líneas rojas que deberíamos tener como mucho cuidado, ¿no? sí, claro. Y hablando de todo esto que estamos diciendo, que si podemos tener este red flag, podemos pasarnos de la raya, ¿el consumo de Chense se puede ser como una especie como de vía de escape para problemas de salud mental o pueden provocar esos problemas de salud mental? Las dos cosas. O sea, cada uno tendrá sus motivos para querer empezar a consumir una sustancia u otra y se verá en un contexto no solo individual, sino social. También muchas veces se hace por, bueno, pues todo mi grupo lo está haciendo, me animan a probar, vamos a estar bien, vamos a estar cuidándonos. Entonces, ese puede ser un punto de partida, ¿no? Pero los motivos por los que uno se inicia pueden ser muy diferentes a los que otros tienen. Pues hay gente que tiene necesidad de pertenecer un poco al grupo, gente que simplemente quiere pues, Explorar cosas experimentar nuevas, sí, y ya supongo. está. O sea que tampoco hay que buscarle siempre todo. Sí, que no todo tiene que ver porque hay una patología de base Claro, o hay un ¿no? O sea, problema pues de hay salud gente que está mental. de fiesta y dice, pues me apetece probar algo nuevo. Pero sí que es verdad que se habla de que hay gente que tiene otro tipo de dificultades, que quizás, pues para abrirse, para tener intimidad, para atreverse a tener relaciones que en realidad tiene ganas de tener, pero necesita un empujoncito. Lo que antes achacábamos quizá más al alcohol, el valor Sí. líquido del alcohol y ahora pues con otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de cosas. Sí, sí. Bueno, y que, a ver, hay un tema que a mí, yo lo he oído ya un par de veces, que es el tema de la soledad no deseada, que cada vez está en gente más joven, el no sentirte parte de un grupo, como decías, el que no me gusta mi cuerpo. Hay cosas que no, o sea, yo no me acostaría contigo porque me daría vergüenza que vieras algo mío, ¿no? Y al tomar ese tipo de sustancias, tú, como te desinhibes, eres capaz de tener relaciones sexuales sin ese tipo de preocupaciones, ¿no? O sin ese tipo de, bueno, estar fijándome en algo. Yo que conozco gente, no mucha, no mucha, pero sí que es verdad que gente que conozco a mi alrededor, yo sí que veo que tiene un impacto emocional importante en esto. Y sobre todo hay muchos momentos que afecta a la vida laboral. Hay muchos momentos donde hay gente que no aparece en 2 y en 3 días y la gente no sabe dónde está, no les encuentran. Quiero decir, que no digo que todos los casos sean así, pero que sí que hay. Yo tengo algún amigo que efectivamente ocurren estas cosas y se pasa muy mal. El entorno lo pasa muy mal. Y muchas veces no sabes cómo actuar, porque tampoco, claro, es algo tan personal. Que mal ojeo, claro. Que, no, es que es difícil, ¿no? Pero bueno, creo que es buenísimo que lo estemos hablando y que se hable en muchos foros, cada vez hay más documentales, ¿no? Yo qué sé, Apoyo Positivo, Imagina Más, hace una labor increíble, todo ese tipo de asociaciones que ayudan un poco a normalizar y sobre todo que entendamos los conceptos. Y bueno, por eso queríamos sacarlo aquí un poco claro. el Esto era un tema que queríamos hablar que contigo, queríamos, sí que o yo sí. creo que es súper importante, que cada vez se escuche y se hable más de esto, porque al final el conocimiento da un poco la información, ¿no? Que podamos un poco elegir. Quiero cambiar un poco de prisma, ¿vale? Así como de perspectiva, siempre en tu área para no asustarte, ¿no? ¿Se siente el VIH? Se siente. Sí, una persona sin hacerse una prueba puede sentir que algo no funciona, que algo va mal, Como físicamente. como físicamente, mental, no lo sé, estoy hablando un poco... A ver, en lo que son síntomas,
la adquisición del VIH inicialmente puede tener una fase en la que tú puedas tener algunos signos, algunos síntomas, pues como fiebre, malestar, dolor de cabeza, incluso erupciones cutáneas y tal. O sea, hay algunos signos por los que uno puede decir, uy, algo me pasa, no sé lo que es, y quizás quien te atienda como sanitario tampoco caiga en un principio porque no son signos, lo que decimos patognomónicos, ¿sabes? No es como esto no es definitorio Ya. de que tengas Que te el pasa VIH esto en y es por este esto. momento. Claro, tú quizás puedas pensar, buf, pues me encuentro un poco mal porque he tenido una semana más ajetreada, o igual me pilla una gripe. Un catarro, Eso es. se lo presenta un catarro. Entonces, sentirlo, sí, pero ya de ahí a que lo asocies con, uy, pues igual tendría que hacerme una prueba porque hace unas cuantas semanas tuve relaciones desprotegidas y tal, eso ya tiene que ser un clic siguiente de, pues quizás venga de ahí. Todo esto también para mencionar que muchas primoinfecciones de VIH son asintomáticas, ¿eh? O sea, tú no tienes por qué sentir nada. Bueno, era una cosa que Sí. quería comentar. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? Porque realmente hay mucha gente que lo confunde, o por lo menos yo a veces cuando hablo, sobre todo la gente joven, eh, confunde mucho estos términos. ¿Qué Sí. diferencia hay y por qué es tan importante eso que hablabas al principio de las pruebas que son cada vez más, ¿no? Como que afinan mucho más y son mucho más rápidas? Fíjate que a mí me llama la atención que todavía no se diferencie entre lo que es la infección de VIH y lo que es SIDA, ¿no? O sea, Claro, pero piensa que cuando estamos muy metidos en una burbuja mental de nuestro propio conocimiento, todo nos parece un poco más sencillo. Luego cuando te vas a la realidad, ves que, hostia, es que esto no lo entienden, no entienden la claro, diferencia entre resistencia a la insulina y prediabetes y cosas sí. así. Que muchas veces entramos en una burbuja mental de estudiamos, le echamos muchas horas, lo hacemos con todos nuestros y normalizamos unos conocimientos que luego yo creo que bastante, o sea, en el común de los mortales suele ser intercambiable esas palabras. Y yo te Sí. quería preguntar lo mismo, tenía aquí preparada esa misma pregunta, en plan, las diferencias exactas, por qué un término es peor que otro, por qué un término tiene como más connotaciones, puede llegar a tener más connotaciones negativas, aparte de no ser cierto en ciertos casos, Ujú. pues A lo ver, tuyo. yo evidentemente estoy sesgadísimo porque trabajo Claro, te dedicas a en eso. el campo, Ya, ya, entonces claro, como, ¿no sabéis lo que es? O sea, tampoco quería ¿Dónde he sonar así. venido? ¿Al relevo? ¿He No, venido al pero relevo? me da mucho la sensación de que yo me dedico a algo que, aunque no se hable todos los días de estos temas por el tabú que tiene y tal, sí que hay muchas pelis, sí que hay como muchas cosas en las que pues uno ya por cultura general pues se puede ir informando un poco de estas cosas, ¿no? El VIH es el virus y es un virus que se adquiere por ciertas vías como la sexual, la parenteral o la vertical y lo que hace es empezar a diseminarse por todo el cuerpo infectando cierto tipo de células inmunitarias que son las células, los linfocitos TCD4 dentro de los cuales se replica y a medida que se va replicando pues amplifica el número de copias de virus y esos linfocitos se mueren, por lo que progresivamente el individuo que ha adquirido la infección va perdiendo el número de linfocitos, va ganando número de copias del virus y va progresando hacia lo que es una inmunodeficiencia. O sea, tu sistema inmune empieza a funcionar peor porque tienes menos células que estén combatiendo, ¿no? Eso, si se deja evolucionar de forma natural y sin un tratamiento que frene la replicación del virus, es cuando puede llegar a que el paciente tenga un contexto de tan baja inmunidad que empiece a adquirir unas infecciones que se llaman oportunistas, que no ocurrirían en caso de que tú estuvieras con tu sistema inmune totalmente potente y ready. Y también otro tipo de complicaciones como la inflamación crónica, como algunas neoplasias asociadas y tal, ¿no? Pero bueno, dentro de esas complicaciones que puede traer el avance de la inmunodepresión, podemos llegar a un punto que es el SIDA, que es cuando tienes unos parámetros analíticos específicos de inmunodeficiencia y de cargas virales muy altas y la aparición de enfermedades definitorias de SIDA, como algunas infecciones que estábamos comentando que son las oportunistas. Qué bien lo ha explicado. Si es Lo he que explicado súper bien, lo he explicado súper bien, muy bien, de verdad, en serio. Y además lo has explicado que yo creo que mucha gente que no lo conoce lo va a entender y le va a ayudar. Pues ojalá, Sí, ojalá, sí. Bueno, le va a me ayudar a encantaría. conocerlo. Sí. Entonces, una persona que tiene el virus de VIH se dice que es portadora de, corrígeme, portadora de VIH y una Sí, persona que tiene ya la connotación, las cosas negativas de tener ese sistema inmunitario bajo y esas enfermedades oportunistas, por ejemplo, algunos tipos de hongos, algunos tipos de parásitos, pues ya sí. sería tener SIDA.
más o menos. Vale, por sí. decirlo pronto y mal, y entonces muchas veces el problema que hay en la sociedad es que se dice que una persona tiene SIDA cuando normalmente tiene un VIH que puede estar más o menos controlado, más o menos en tratamiento, y que no tiene ninguna repercusión en él, pero se le pone esa etiqueta que nosotros siempre nos vamos a la mente de los años 80, a la mente de los años 90 de persona con SIDA que está pues en un muy mal estado físico y de salud, vamos, Eso es. por decir unas palabras finas. Claro, pero porque así empezó, así explotó y fueron como las primeras noticias y las primeras pelis super taquilleras que hubo sobre cómo el SIDA abordó Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? La realidad hoy en día es muy, muy diferente en casi todos los países en los que nos podemos permitir un tratamiento eficaz que frena la replicación del virus y que por lo tanto la persona que vive con el VIH, con la infección, no avanza a ese estadio de SIDA, tiene la replicación del virus controlada, tiene sus niveles de linfocitos en un nivel suficiente como para que no le produzcan esas infecciones oportunistas ni otras complicaciones, por lo que tiene, por lo general, una vida perfectamente normal, pudiendo tener lo que llamamos una carga viral indetectable, que es que no se detecta el virus en sangre periférica, lo cual le hace que sea no transmisible. Esa es una Es de las un preguntas. concepto, es un concepto que ¿Qué sería diferencia el hay? siguiente concepto. Claro, es que ¿qué diferencia hay entre indetectable e intransmisible? Para que la gente lo entienda. Lo has explicado muy bien, pero Again. le vamos a dar un énfasis a esto porque creo que es que mucha gente que no lo termina de comprender la diferencia que hay entre una cosa y otra. A ver, yo diría que pertenecen al mismo grupo de términos, lo que pasa que lo que es indetectable se refiere a un resultado analítico. Tú cuando estás haciendo el seguimiento a una persona que vive con el VIH, con cierta frecuencia, durante su tratamiento le haces pues unas analíticas para detectar si tiene algo de carga viral. Cuando no se detecta esa carga viral, se dice que está indetectable. Y la consecuencia primera que sacamos en entornos más epidemiológicos de contagiosidad es que cuando una persona está indetectable no puede transmitir el virus. No contagia. No contagia de ninguna de las vías. Hemos dicho antes, vía sexual, vía parenteral, vía vertical, de madre a hijo, ¿no? Estando indetectable, no se puede transmitir el virus. Por eso es tan importante que la gente se haga las pruebas, que ante cualquier duda, que acuda, ¿no?, a cualquier centro. Yo entiendo que eso se puede hacer en cualquier centro sanitario. Sí. Es verdad que hay centros específicos, ¿no? Aquí en Madrid pues tenemos centros más específicos, pero que puede ir a cualquier servicio de salud para pedir que le hagan la prueba. Sí. ¿En qué? Porque sé que esto al final, si no se dice, es como que no puede ocurrir. ¿Cómo no se contagia? Ejemplos de cosas que no se contagia. Por tocar no se contagia. ¿Qué más cosas? Para que la gente lo entienda. Bueno, a ver, el abrazo El abrazo, un beso. Yo quiero un listado de cosas básicas por las cuales no se contagia, por favor. Yo me acuerdo de un cartel hablando de campañas que eran como 2 gotitas de agua o 2 gotitas de semen que hacían cosillas entre ellos, y esto era SIDA, no da SIDA, como que se hacían como los... Sí, me acuerdo, Es sí. un cartel súper antiguo, pero muy, muy carismático, muy... Sí. Está chulo para Era muy de chulo, promoción era muy sanitaria. ilustrativo, sí. Bueno, el típico ejemplo del abrazo de Lady Diana, ¿no? A pacientes que estaban en aquel momento en un hospital con SIDA muy avanzada, con sus enfermedades oportunistas y tal, y que llegó ella cuando todo el mundo estaba sin controlar todavía qué podemos hacer o no con estos pacientes en cuanto a contacto. Ella llegó y dio un abrazo a, no sé si uno o varios de los pacientes, y rompió lo que, bueno, de haber existido Instagram en aquella época, Wow, imagino que hubiera lo sido había viral, ¿no? reventado, pero sí, fue un gesto Diana lo hubiera precioso. reventado, ¿eh? No, Sí. influencer Es que estaba total. avanzada, ¿eh? Estaba avanzada en Sí. su tiempo Sí, total, sí. ¿eh? Sí. Ese sería un ejemplo. También decimos mucho que por sexo oral, o sea, de boca a boca o de boca genital, u otros tipos de sexo Otros tipos de oral, ¿eh? sexo. Pero no es habitual, es extremadamente raro que ocurra, y tiene que ocurrir en unos contextos en los que pues haya pues alguna lesión o algún sangrado en mucosa bucal y tal, que también yo entiendo, o por lo menos esta es mi opinión, creo que no apetece dar un beso a alguien que tenga encías sangrantes, ¿sabes? Entonces, como después de pasar
Bueno, pero la gente dice, oye, escúchame, ay, pero me he mordido tal, tengo una herida, a ver si voy a hacer algo esta noche. La gente pregunta esas cosas, A mí a veces me llegan cosas así, A ver, Estoy pensando. Es que Lo- nos vamos ahí como a afinar. lo habitual y lo que más riesgo tiene dentro de lo que son las prácticas sexuales son las prácticas insertivas. El sexo anal receptivo es el que más riesgo tiene, el sexo anal insertivo es el que le sigue y después el sexo vaginal receptivo. O sea, se ha ido viendo más o menos qué riesgo tiene cada uno y siempre queda muy muy claro que las relaciones pasivas anales, sin protección evidentemente y con una persona que tenga una carga viral detectable, pues que sería el contexto idóneo para que pueda ocurrir esto. Quería jugar, vamos mal de tiempo, no fatal, ¿vale? Pero es que, claro, es que yo sabía que este programa iba a ser muy interesante. Entonces, No, está siendo muy chulo. alguna cosa, por aprovechar lo que tenemos aquí y que habla también, a mí me gustaría hablar un poco de los estereotipos que juega todo este tipo de, no solo el VIH, quiero decir, yo he ido a algún centro y de verdad es bochornoso llegar a tu enfermera o a un médico y decirle, oye, pues he tenido una práctica sexual de riesgo y sus caras es que lo que me dan ganas es de cerrar la puerta e irme. Porque te juzgan con la mirada. A ver, A mí esto me ha pasado, hablo de mí, entonces como hablo de mí, pues lo puedo decir. Entonces, y me ha pasado más de una vez, es decir, no me ha pasado, no es que me pase esto muy a menudo, pero las 3 veces que me han pasado, puedo decir que la sensación de que te miran es como, es que es que solo le faltaba decir, es que si tienes una gonorrea, haberte puesto el preservativo. Y culpabilizamos mucho al paciente, ojo. Bueno, esta es mi opinión, se nota, ¿no? Porque estoy así como subido. se nota. Pero es verdad, o sea, quiero decir, yo no voy a un centro de salud para irme más culpable de lo que ya siento. A lo mejor estoy haciendo algo mal, a lo mejor no entiendo alguna, o me dejo llevar por la pasión, ¿vale? Pero antes de juzgar y señalar, muchas veces es que las caras, yo por ejemplo, que soy muy de caras, las caras a veces nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, no sé, creo que también los profesionales sanitarios no tenemos la formación suficiente, tú porque se nota que te dedicas a esto, pero la gran mayoría ni sabe lo que es el chemsex, ni sabe muchísimas cosas de las que estamos hablando de aquí. Yo sí te digo la verdad, en este tipo de cosas no me parece que haya que tener una formación específica. Me refiero a lo que es el trato con el paciente cuando alguien te viene pidiéndote ayuda en una situación muy vulnerable. O sea, una persona que venga a tu consulta abriéndose, o sea, no te conoce de nada. Claro. Y en 2 minutos te dice, mira, me ha pasado esto, tengo una sintomatología muy incómoda en una parte que no me apetecería compartir contigo, pero vengo porque no me queda otra opción. Yo le tengo que hacer una serie de preguntas que son de una intimidad total, que yo estoy seguro que esa conversación no la ha tenido con nadie en su vida. Porque le hago un repaso de arriba abajo de qué tipo de relaciones tienes, con quién. Bueno, pues es un guión muy muy detallado. De hecho hay gente que se queda con el susto de wow. Y les tengo que aclarar, esto no es por el chisme, esto es porque lo tengo guionizado y porque tengo que tener esta información para saber cómo tratarte mejor, ¿no? Me parece que hoy en día, vamos, incluso en un futuro, me da igual cuando, que la atención sanitaria vaya cargada por parte del profesional sanitario de ese prejuicio, no hace favor a nadie. A nadie. Lo No, es mismo que no voy. Claro, porque me da miedo es que ir. hay gente que pierde esa confianza, le coge miedo y dice, bueno, pues es que para una siguiente vez, pues es que igual no voy. ¿Sabes lo que hago? Que no voy al mismo sitio, aunque me toque. Ya, Me voy a otro. ya. Y me veo que me pasa lo mismo que me ha pasado en el otro. Pero no Y luego a lo siempre es mejor te fácil. conozco a ti y entonces tendrás gente, ¿no? No lo sé, a lo mejor no, ¿eh? Pero a lo mejor tienes gente que siempre acude a ti, ¿no? Y te busca a ti, porque Sí. tienes ese, joder, puedo hablar con él tranquilo diciéndole, oye, he hecho esto, tío, y no sé qué ha pasado, ¿no? Es que esa sensación de confianza, y no es porque seamos amigos, no, es que es porque hablemos sin sentir que me estás juzgando. Claro, pero Entonces, bueno, pues eso es también porque yo soy tu médico, porque ya hemos tenido hemos roto el hielo, por así ya la has roto, decirlo. vamos, hablar de eso Claro, es, o sea, ¿no? Hablar de esos temas es como, chicos, en una somos best primera friends. consulta hemos hablado de todo lo que para mí es significativo en cuanto a cómo hacerte el seguimiento y a mí me parece normal que después tú quieras que yo te haga el seguimiento, porque ya nos hemos conocido en eso, ya conozco tus antecedentes Total. y me parece totalmente innecesario que caigas con otra persona a la que desde el principio, pues mira, me pasó esto, hago tal, o sea, yo lo entiendo perfectamente. Sí, Sí, sí. el informe de nuevo, toca de nuevo volver a explicar o que el médico lo vuelva a leer y no sabe cuál va a ser su reacción o su carga juzgatoria. Sí, la verdad es que tiene todo el sentido y ya solamente es humanidad,
saber escuchar y no juzgar, aunque tú puedas tener tu ideología y tus cosas o tus orientaciones. Ese tipo de cosas, tú aquí no eres no eres juez, eres un No, profesional pero es sanitario que hay que tiene ser ofrecer un profesional, servicio. que yo creo que es un poco lo que a mí es que me molesta este tema un montón, porque no solo pasa en esto, quiero decir, esto porque es algo muy evidente, porque es algo sexual, que nos da vergüenza, no vamos a hablar aquí cómo lo hacemos, no lo hacemos y qué problemas tenemos, pero en otros términos, en otros problemas de salud, puede pasar igual. ¿Cuánta gente habla después de un cáncer o de un problema de su vida sexual? Y no lo hablamos en consulta. Cuesta mucho hablar de temas muy íntimos. Pero porque muchas veces te vas a sentir juzgado. Pero ya no con el profesional, con tu pareja, con tu. O sea, tener conversaciones incómodas sobre algo que es muy personal cuesta. No digo que sea culpa de nadie, pero es verdad que, claro, si tú vas con toda la. Si soy sincero y me voy ahí diciendo, madre mía, yo aquí no vuelvo, pues es que, claro, cuesta mucho. Es que tenemos que ir acabando. Pero hay una cosa, lo último, de verdad que es lo último. Estoy un poco como así, pero. Quiero que nos hables de la PrEP, por favor. ¿Qué es la PrEP? Bueno, pues qué es, para qué sirve, si la gente puede tener acceso a ella o no, si tú crees que es bueno que esté, que no, qué riesgos. Bueno, esto es una pregunta, pero te lo he hecho todo para no molestarte más. Dale. Está bueno, a ver, la PrEP es una herramienta fantástica que consiste en es una profilaxis preexposición. Utilizando fármacos antirretrovirales para, bueno, que se ofertan a aquellos usuarios, a aquellos pacientes que de forma habitual tienen muchas prácticas sexuales de riesgo, que se exponen de forma repetida a ocasiones en las que podrían contraer el VIH, porque uno cuando tiene relaciones con pues múltiples parejas o incluso aunque sea una, pero uno no siempre o normalmente no conoce cuál es el estatus de la otra persona, cuál es su... O sea, uno no se presenta con su última analítica. A no ser que tu pareja sea del hospital y tenga el acceso Bueno, a... Eso no se puede hacer. Calla, pero que se haga la analítica. Pero sí, no, es verdad que... Pero bueno, pues establecemos unos ciertos criterios para saber cuándo una persona pues podría ser candidata a empezar un seguimiento PrEP con nosotros. Sería normalmente la pauta más habitual suele ser una pastilla diaria mientras estás en tratamiento. Les informamos de los posibles efectos adversos, del tipo de seguimiento que se les va a hacer y evidentemente se les recuerda que es una herramienta adicional a lo que nosotros les recomendamos seguir haciendo también. Utiliza el preservativo todo lo que puedas. Vamos a intentar vacunarte de ciertas pautas que están a nuestra disposición para ayudarte especialmente en el contexto de relaciones sexuales. Y si es buena o no, es maravillosa, pero no es para todo el mundo. O sea, yo siempre pienso que la PrEP no es para todo el mundo porque es un arma de doble filo, ¿sabes? Hay mucha gente que lo tiene muy claro y que va a ser muy responsable con el uso de la PrEP, pero para otros empezar con la PrEP supone relajarse. En cuanto a, como yo ya me he quitado la posibilidad de infectarme del VIH, pues voy a quitarme todo lo demás. Como lo demás se trata. Claro, yo si cojo una gonorrea me la van a tratar. Sífilis lo mismo, clamidia lo mismo. Entonces... Bueno, pero ahí viene la resistencia a los antibióticos, que es un gran problema que tenemos en este siglo y que lo vamos a seguir teniendo. Vamos a tener una supergonorrea que no vas a poder tratarla con nada. Llegará. Y va a llegar. Y yo creo que esto va a llegar relativamente pronto. Yo también lo creo, sí. Lo vamos a ver. Sí, las placas de Petri que se ven con los discos de Y él sube mucho, tú subes cositas de esas. No sé si es eso, pero... el círculo cada vez más pequeño. Él sube el circulito y nos hace preguntas en Instagram. Hay que seguir para contestar. Claro, antibiogramas que hay que aprender a interpretar. Nunca he tenido una gonorrea tan resistente como para decir wow, porque si no la estaríamos publicando, pero no en mi Instagram, ¿sabes? La estaríamos publicando bueno, pero sí verás esa evolución con perspectiva. Yo creo que tú lo has dicho, que tú sí que crees que vas a ver esto. Yo estoy convencido de que es cuestión de tiempo. No sé cuánto tiempo, vale, pero sí. Super gonorrea. La palabra que no creía que se iba a decir. Yo no sé si se llamará así, seguro que le ponen otro nombre mucho mejor, pero... Ander, a ver si eres tú. Por ejemplo. Oye, tenemos que cerrar. Es que ya sí que sí tenemos que cerrar. ¿Has estado cómodo? ¿Quieres decir algo? No sé, ¿te ha faltado algo por decir que quieras decir en este momento en el relevo? Estaba incomodísimo, me quiero ir cuanto antes. ¿Volverías? Claro que volvería, estaba encantado. Se me ha hecho mucho más corto. El reloj este me parece que está mintiendo. Yo también. Sí, o sea, pues
Sí que al principio, pues que o no, pues los nervios del principio, los nervios Y yo no le da mucha información. No le da mucha información. El pobre pobre estaba como diciendo, pero ¿qué me vas a A ver, preguntar? es un poco de sorpresa, que ellos no tenían ni idea, pero Claro. Sí, no, ha estado muy bien y luego conforme has ido soltándote más, lo has ido diciendo mejor, has explicado mejor, incluso has explicado los conceptos mucho más bajados a tierra. Hombre. O sea, has dicho una palabra que también ha sido genial, patronomónico, pero todo lo demás, todo lo demás... ya te he visto está- riéndote con Yo, eso. genial, una palabra perfecta. Todo Para bajado sobre vosotros, tierra, todo bajado a tierra, y yo creo que este capítulo, este programa le puede venir muy bien a muchas personas. Espero que sí, era la intención. Era nuestra Es por lo intención que y de verdad pasa, que sí, sí. estaba así. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias A vosotros, de verdad. por tu tiempo, por Encantado. venir, bueno, esperamos verte en otra temporada. Con Rosalía. Ostras, hemos invitado a la reina, pues a Rosalía también la podemos invitar, por supuesto que sí. Porque además yo creo que Joaquín... A la otra reina. A la otra reina. De todas formas, que Joaquín eso- tiene que conocerla porque no puede ser que no conozca su música. No sé si la conozco, lo único que pasa es que no me gusta el disco nuevo. Bueno. Yo Eso, conozco los eso antiguos. no se lo vamos a decir cuando No, venga. eso lo vamos a decir. Yo- Aquí yo vamos a así meter no. un pi Yo todo es el que- rato. Me Porque gusta Rosalía más, no soy más vale. del Malquerer y de Los Ángeles. Me gusta más ese rollo de la Rosalía. ¿No es cierto? Bueno, pues que muchísimas gracias a todos los que nos estéis escuchando también. Espero que os haya servido de utilidad y sobre todo dar de verdad las gracias a Linwood porque ha creado un espacio. Realmente este programa me ha gustado mucho. Un espacio de ciencia, de divulgación, en un lenguaje súper sencillo y súper claro que lo haces muy bien. Ya te lo dije y te lo dije en privado. Y creo que darnos la oportunidad de crear este espacio para los jóvenes, para los más jóvenes, para también tener un bienestar en la salud sexual, pues es muy acertado. Así que gracias Linwood por ello y a vosotros. Muchas gracias. Gracias.